Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, un poquito de romance. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas románticas. Sí, esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, nos hacen suspirar con cada mirada y nos dejan con ganas de más. Prepárense porque vamos a descubrir juntos algunas joyas que los van a enamorar a primera vista, al más puro estilo turco. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas y cultura pop, porque aquí siempre encontrarán algo que les guste. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, empecemos con este viaje lleno de amor, drama y paisajes increíbles. Vamos a comenzar con una serie que personalmente me robó el corazón. Se llama Erkenci o Pájaro Soñador. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Ella es espontánea, divertida y un poco torpe, lo que la hace adorable. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo mayor del dueño. Can es un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci es una serie fresca, llena de humor y romance, con unos protagonistas carismáticos que te harán reír y suspirar a partes iguales. Además, los paisajes de Estambul son absolutamente espectaculares. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can, y para soñar con aventuras y un amor verdadero. Lo que hace a Erkenci tan especial es la combinación perfecta entre la inocencia de Sanem y el espíritu libre de Can. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un torbellino de energía positiva. Su sueño de escribir y viajar la impulsa a buscar oportunidades, aunque a veces se meta en problemas por su falta de experiencia y su tendencia a decir lo que piensa. Can, interpretado por Can Yaman, es un hombre que ha recorrido el mundo, que valora la libertad y la autenticidad por encima de todo. Su encuentro con Sanem despierta en él una parte que creía perdida, una capacidad de amar y de conectar con alguien a un nivel profundo. La serie explora temas como la ambición personal, la lucha por los sueños, el choque entre las tradiciones familiares y los deseos individuales, y por supuesto, el poder transformador del amor. La trama se desarrolla en un ambiente vibrante con personajes secundarios entrañables que aportan humor y drama a la historia. Las amigas de Sanem, sus padres, los empleados de la agencia de publicidad, todos contribuyen a crear un universo rico y complejo que te atrapa desde el primer momento. Además de la historia de amor principal, Erkenci también destaca por su cinematografía. Los paisajes de Estambul, desde los barrios más humildes hasta las elegantes mansiones frente al Bósforo, son retratados con una belleza impresionante. La serie te invita a viajar a Turquía y a descubrir su cultura, su gastronomía y su gente. La banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, complementa a la perfección las escenas y te sumerge aún más en la atmósfera romántica de la serie. La siguiente serie que quiero recomendarles es Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Esta producción ha sido un éxito mundial y no es para menos. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven brillante que pierde su beca universitaria debido a una negligencia de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y muy serio. Eda se ve obligada a trabajar para Serkan a cambio de recuperar su beca. Al principio la relación entre ellos es tensa y llena de conflictos, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Senkal Kapm es una serie adictiva, con una trama inteligente y unos personajes complejos que evolucionan a lo largo de la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, tienen una química increíble y hacen que la serie sea aún más irresistible. Si buscan una historia de amor moderna, con toques de comedia y drama, Senkal Kapm es la opción perfecta. Además, el vestuario de Eda es simplemente espectacular, prepárense para querer copiar todos sus looks. Senkal Kapm se diferencia de otras series románticas turcas por su enfoque en el empoderamiento femenino y la superación personal. Eda es una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por Serkan, a pesar de su poder y su riqueza. Ella lucha por sus sueños y no tiene miedo de enfrentarse a los obstáculos que se le presentan. Serkan, por su parte, es un hombre que ha dedicado su vida al trabajo y que ha reprimido sus emociones.
Eda le ayuda a conectar con su lado más humano y a abrirse al amor. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, el valor de la familia y la lucha contra los prejuicios sociales. Los personajes secundarios son tan importantes como los protagonistas y contribuyen a enriquecer la trama. Las amigas de Eda, Aidan y Zeren, son un apoyo fundamental para ella y le ayudan a superar los momentos difíciles. La madre de Serkan, Aidan, es un personaje complejo y fascinante que evoluciona a lo largo de la serie. La química entre Kerem Bürsin y Ander Zel es innegable y es uno de los principales atractivos de la serie. Su relación en la pantalla traspasa la pantalla y hace que te creas su historia de amor. Las escenas románticas son muy bien cuidadas y te hacen suspirar y soñar con un amor así. La serie también tiene momentos muy divertidos y te hace reír a carcajadas. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que busca trabajo para ayudar a su familia. Por una confusión, Hayat es contratada en una importante empresa textil y allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la compañía. Murat es un hombre frío y distante, pero Hayat logra derretir su corazón con su espontaneidad y alegría. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica encantadora, con unos protagonistas que se complementan a la perfección. Burak Deniz y Ander Zel tienen una química innegable y hacen que la serie sea muy divertida y entretenida. Si quieren pasar un buen rato y reírse a carcajadas, Aşk Laftan Anlamaz es la serie ideal. Además, la banda sonora es preciosa y te transportará directamente a Estambul. Lo que hace a Aşk Laftan Anlamaz tan atractiva es su sencillez y su humor. La serie no se complica con tramas complejas ni giros inesperados. Simplemente te cuenta una historia de amor sencilla y divertida que te hace pasar un buen rato. Hayat es un personaje muy carismático y es imposible no encariñarse con ella. Su espontaneidad y su alegría contagian a todos los que la rodean. Murat, por su parte, es un hombre que ha tenido que cargar con muchas responsabilidades desde joven y que ha perdido la capacidad de disfrutar de la vida. Hayat le ayuda a conectar con su lado más divertido y a abrirse al amor. La serie también destaca por su representación de la cultura turca. Las tradiciones familiares, la importancia de la amistad y el valor del trabajo son temas que están muy presentes en la serie. La gastronomía turca también tiene un papel importante en la serie. Las comidas familiares, los tés y los postres son una parte fundamental de la vida de Hayat y Murat. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Yerde o Inside. Aunque no es puramente romántica, el romance juega un papel importante en la trama. Esta serie de acción y suspense nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que terminan convirtiéndose en policías, pero en bandos opuestos. Sarp se infiltra en la mafia para proteger a su familia, mientras que Umut trabaja como agente encubierto. A pesar de las circunstancias, los hermanos mantienen una conexión muy fuerte y lucharán por reencontrarse. Yerde es una serie emocionante con una trama muy bien elaborada y unos personajes complejos y llenos de matices. La historia de amor entre Sarp y Melek, la hija del jefe de la mafia, es intensa y conmovedora. Si les gustan las series con acción, suspense y romance, Yerde es una opción que no se pueden perder. Prepárense para estar al borde del asiento en cada capítulo. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama llena de giros inesperados y su ritmo frenético. La historia de los hermanos Sarp y Umut es muy emotiva y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la lealtad. La serie también aborda temas como la corrupción, la justicia y la venganza. La historia de amor entre Sarp y Melek es muy compleja y está llena de obstáculos. Sarp tiene que infiltrarse en la mafia para proteger a su familia, pero se enamora de Melek, la hija del jefe de la mafia. Melek, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que ha tenido que vivir en un mundo de violencia y corrupción. La relación entre Sarp y Melek es un rayo de esperanza en medio del caos. Siguiendo con las series que combinan romance con otros géneros, les recomiendo Soz o The Promise. Esta serie de acción y drama militar nos cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. Yavuz Karasu, el líder del equipo, es un hombre valiente y decidido que ha sufrido una gran pérdida personal. Bahar Kutlu, una joven doctora, se une al equipo para brindar apoyo médico y psicológico a los soldados. Entre Yavuz y Bahar surge una conexión especial, pero su relación se verá amenazada por los peligros de la guerra.
Soth es una serie conmovedora, que muestra el lado humano de los soldados y el impacto que la guerra tiene en sus vidas. La historia de amor entre Yavuz y Bahar es un rayo de esperanza en medio del caos. Si buscan una serie que les haga reflexionar sobre la guerra y el amor, Soth es una opción que les tocará el corazón. Soth es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la paz. La serie muestra el lado humano de los soldados y el sacrificio que hacen por su país. La historia de amor entre Yavuz y Bahar es muy emotiva y te hace creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Ahora, volviendo a las comedias románticas, les presento Kiral Kask o Amor en alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato para salvar a su hermano de una deuda. Defne tiene que enamorar a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y muy atractivo, y luego abandonarlo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne se enamora de Omer y se enfrenta a un dilema moral. Kiral Kask es una serie divertida y entretenida, con unos protagonistas adorables y una trama llena de giros inesperados. Bararduk y el Zinsangu, los protagonistas, tienen una química explosiva y hacen que la serie sea irresistible. Si quieren reírse y suspirar al mismo tiempo, Kiral Kask es la serie perfecta. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el primer momento con su trama divertida y sus personajes adorables. La historia de Defne y Omer es muy romántica y te hace creer en el poder del amor verdadero. La serie también tiene momentos muy divertidos y te hace reír a carcajadas. Y para finalizar, quiero recomendarles Karasebda o Amor Negro. Esta serie dramática nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven rica y de una familia poderosa. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su relación se ve truncada por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan. Karasebda es una serie intensa y conmovedora, con una trama llena de drama y suspense. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, ofrecen unas actuaciones espectaculares y hacen que la historia sea aún más creíble. Si les gustan las series dramáticas que les hagan llorar y reflexionar sobre el amor y la vida, Karasebda es una opción que no se pueden perder. Prepárense para un viaje emocional que los dejará sin aliento. Karasebda es una serie que te toca el corazón con su historia de amor imposible y sus personajes complejos y llenos de matices. La serie aborda temas como la diferencia de clases, la obsesión y la venganza. La historia de amor entre Kemal y Nihan es muy emotiva y te hace reflexionar sobre el valor del amor verdadero. La serie tiene un final muy impactante que te dejará sin aliento. Y hasta aquí mis recomendaciones de series turcas románticas que enamoran a primera vista. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias llenas de amor, drama y paisajes increíbles. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que los invito a que exploren y descubran sus propias favoritas. Para resumir un poco, hoy hemos hablado de Erkencikus con su frescura y aventura, Senkalkapm y su romance moderno, Asklaftan Anlamaz con su toque de comedia, Yerde combinando acción y amor, Soth mostrando el lado humano de la guerra, Kiral Kask y su divertida premisa, y finalmente Karasebda con su intensidad dramática. Hay para todos los gustos. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les sirva de inspiración para encontrar su próxima serie favorita. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención y si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo. Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y buenas series. Adiós.